Termina 2021, que es un año que probablemente recordaremos por la COVID-19, pero además de esta pandemia mundial han pasado otras cosas y muchas de ellas están relacionadas con los más pequeños. Por eso empiezo hoy un proyecto que me apasiona y que voy a hacer de la mano de la ONG World Vision. ¿Y de qué se trata? Pues vamos a hablar de los derechos de la infancia, esa infancia invisible que tiene que superar numerosos obstáculos de los que muchas veces no somos conscientes. Fijaos, desastres naturales, mutilación genital, hambre, conflictos y otras muchas cosas más, por no hablar de ese miedo que todo lo corroe. Por eso se trata de una infancia que merece ser escuchada y me ofrezco para ser esa voz, para ser su voz en esta pequeña plataforma. Y vamos a empezar haciendo un recorrido por esas batallas que han tenido que librar en este 2021. Pero además, ya sabéis que me gusta hablar también de muy buenas noticias y vamos a repasar algunas de ellas. ¿Para qué? Pues para terminar 2021 con buen sabor y para empezar con esperanza el 2022. Y vamos a empezar este recorrido de la mano de algunos de sus protagonistas, de Bianca, Alanor o Cabo. Jocelyn es de Honduras, uno de los países más afectados por el cambio climático. Su familia vive de la agricultura, pero lamentablemente las consecuencias del cambio climático han complicado mucho su situación, porque sin lluvia no hay cosecha y sin cosecha no hay dinero para comprar comida. El sur de Angola es otra de las regiones más afectadas. Aquí no hablamos de cambio climático en futuro. Aquí los niños y niñas ya están muriendo de desnutrición. Esta es la historia de Cabo. Con tan solo 15 años afirma que la prostitución es la única forma en que su familia puede sobrevivir al hambre extrema que está sufriendo. El cambio climático es la mayor amenaza para el futuro del planeta y es que los fenómenos meteorológicos adversos perturban la agricultura, destruyen los modos de subsistencia, modifican las cadenas de suministros alimenticios y obligan a las comunidades a desplazarse. Esto repercute en un aumento drástico de la inanición. Las niñas y niños más vulnerables sufren problemas como desnutrición y retraso en el desarrollo, algo que les marca para el resto de sus vidas. De hecho, los niveles de desnutrición aumentan constantemente. Actualmente hay más de 149 millones de menores de 5 años que tienen retraso en el crecimiento. Y además, casi 45 millones y medio sufren emaciación o adelgazamiento morboso. El hambre afecta directamente al desarrollo físico y cognitivo de una niña o niño y también lo hacen sus posibilidades educativas y económicas y por tanto limitan aún más su capacidad para tener oportunidades. Esto crea un círculo vicioso de pobreza y hambre que empeora con cada generación. Alanor vive en Afganistán, es padre de familia y se encuentra en una situación desesperada porque ahora él y su familia solo tienen pan para comer. Cuando pensamos en matrimonio infantil siempre se nos viene a la cabeza que se trata de una elección casi siempre de los padres, pero cuando no se tienen opciones es la decisión dolorosa que se tiene que tomar para evitar que el resto de la familia se muera de hambre. El aumento del hambre y la pobreza, junto a la reducción del acceso a la educación como consecuencia de la COVID-19, ha provocado un aumento en las tasas de matrimonio infantil. En 2020 se produjo el mayor incremento en 25 años. En 2021 estas cifras no han hecho más que crecer. En este momento, el hambre ha colocado en riesgo de matrimonio infantil a 3.300.000 niños y niñas. Y otro dato para la reflexión, fijaos, un niño hambriento tiene un 60% más de probabilidades de casarse que uno que no padece hambre. Bianca lo perdió todo cuando un terremoto sacudió su casa, su escuela, su comunidad, su vida. Tiene 11 años y cursa quinto de primaria. Pero lamentablemente perdió la oportunidad de seguir estudiando cuando su escuela se destruyó por completo. Ahora asiste a los centros seguros para la infancia en su comunidad, donde tiene ratos de juego y estudio junto a sus amigos. Además, reciben apoyo emocional y psicosocial para superar los traumas vividos.
El 14 de agosto de este año, un terremoto de magnitud 7,2 sacudió a Haití y a este le siguieron constantes réplicas. Según los informes, 2.000 personas perdieron la vida y casi 10.000 resultaron heridas. Miles de casas y edificios se derrumbaron a causa del violento seísmo. Una vez más, una población ya de por sí vulnerable se sumía en la oscuridad y el caos. Lamentablemente, desde hace meses no conocemos casos con nombres propios en Afganistán. Es demasiado peligroso y solo escuchamos historias lejanas de niñas y niños a los que no podemos poner ni nombre ni rostro. Sin embargo, Assunta Charles no duda en poner voz a toda esa infancia que merece ser escuchada en su país. Ella es la directora nacional de la ONG World Vision en Afganistán, una mujer valiente que cuando todos dejaban el país ante el peligro, ella decidió quedarse y seguir trabajando por los más vulnerables. Afganistán se enfrenta ahora a la peor crisis de hambre que se recuerda. Las últimas estadísticas muestran que más de la mitad de sus 40 millones de habitantes se enfrentan a niveles agudos de desnutrición y casi 9 millones de personas están al borde de la inanición. Los niños se mueren de hambre y para intentar evitarlo un número incalculable de ellos mendigarán, se casarán, se verán obligados a realizar trabajos de explotación o peligrosos y también dejarán la escuela y con ello quizá una de las pocas oportunidades que tienen para cambiar de vida. Al igual que fue necesaria una operación internacional masiva para ayudar a miles de personas a evacuar Kabul tras la toma del poder por parte de los talibanes, va a ser necesario algo similar entre las ONG humanitarias y las agencias de la ONU que todavía están allí en Afganistán. Todo para alimentar a la gente en los próximos meses. Queda mucho por hacer, ya lo veis, pero este 2021 también nos ha dejado algunas buenas noticias que hay que celebrar. En octubre la OMS aprobó la primera vacuna contra la malaria en África. Conocida como Mosquirix, supone un paso histórico para los niños más vulnerables de la región. El paludismo afecta de forma desproporcionada a las comunidades pobres y más marginadas porque son las que corren un mayor riesgo y las que tienen menos acceso a servicios eficaces. Los niños menores de 5 años, las embarazadas y las personas inmunodeprimidas tienen sus sistemas inmunitarios más vulnerables y por tanto tienen más posibilidades de contraer la malaria y sufrir sus peores consecuencias. Por citar tan solo un ejemplo, en países como Malawi la malaria representa más del 30% de las visitas ambulatorias y el 34% de los pacientes hospitalizados. Ruth es una joven líder de Kenia que ha sido formada para luchar contra el cambio climático en su comunidad. Además, es una fiel defensora del papel que los jóvenes tienen en sus comunidades y pide a los gobiernos y comunidad internacional que les tengamos en cuenta porque tienen mucho que decir. Y un ejemplo de este proceso en la lucha contra el cambio climático y sus consecuencias es la reducción de los meses de hambruna en Etiopía gracias a la recuperación de las tierras degradadas. Las acciones que se llevan a cabo desde las comunidades por proteger la naturaleza han comenzado a dar resultados espectaculares y este año los meses de hambruna en el país se han reducido más de la mitad y con ello el hambre y las consecuencias en la infancia más vulnerable. Los proyectos de regeneración de las tierras degradadas son baratos, de fácil aplicación y rápidos y consisten en fomentar el rebrote de las semillas que han plantado los agricultores o de los árboles ya existentes. World Vision enseña a las comunidades los mejores métodos de poda y mantenimiento de bosques para fomentar un crecimiento rápido y saludable, mejorando así el entorno local, reduciendo también los riesgos de inundación y mejorando la fertilidad del suelo. Todo un ejemplo a seguir, sin duda. La COVID-19 ha abierto muchos frentes, la emergencia sanitaria, también el reparto desigual de las vacunas, el confinamiento, la crisis económica, por no hablar de la falta de acceso a la educación que ha provocado en millones de niños en todo el mundo. Los últimos datos estiman que África podría tardar hasta 2024 en vacunar al 70% de su población. Y con las escuelas cerradas, estamos frente a una emergencia educativa que no podemos ignorar.
Ante esta situación, profesores, padres e incluso los propios pequeños se han propuesto reducir las secuelas que la falta de educación puede producir en la infancia. Apoyados por la ONG World Vision, han puesto en marcha distintas vías para continuar ofreciendo este derecho fundamental. Desde clases, a través de la radio o redes sociales, hasta madres que se han formado para enseñar a sus hijos, a familiares y a vecinos. Historias como estas nos demuestran que lo único que no se consigue es aquello que no se intenta. Es cierto que vamos a por un 2022 lleno de incertidumbre, pero que no falte la esperanza y la ilusión.